Hola nuevamente a todos los chicos y chicas que están viendo este canal. Aquí nuevamente les habla Diego Morales. Ya, este es otro vídeo para el canal de Mundo Física Chile. En este video que les traigo, ya, vamos a trabajar con el concepto de elasticidad. Ya, para trabajar el concepto de elasticidad tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de fuerzas, dos en particular. Una es la fuerza elástica, que es la que provoca que un cuerpo se pueda estirar o bien un cuerpo se pueda comprimir según corresponda a lo que yo esté trabajando. Eso para cualquier tipo de material, ya sea un elástico cualquiera o bien, por ejemplo, una plasticina, que es un material inelástico. Y la otra es la fuerza de restitución elástica, ¿ya? Que es la fuerza que permite que los materiales elásticos puedan regresar a su forma original. Nosotros tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de deformaciones, la deformación permanente y la deformación momentánea. Esta fuerza, que es la fuerza de restitución elástica, habla específicamente de la deformación momentánea, ¿ya? Porque solamente trabaja con materiales de tipo elástico. O sea que una plasticina, por ejemplo, tendría una fuerza de restitución elástica igual a cero. Entonces vamos a resolver estos tres problemas que les traje acá, ¿cierto? En la pizarra. Entonces vamos a partir con el primero, teniendo en cuenta todo lo que hay que hacer para resolver el problema. Dice, un resorte posee una constante elástica de 81 newton partido por metro, el cual es estirado desde los 3,2 metros hasta los 4,7 metros producto de una fuerza. ¿Cuál es el valor de esta fuerza? Entonces, siempre lo importante es leer primeramente el problema y luego tenemos que ir viendo cuáles específicamente son sus datos. Entonces dice, un resorte posee una constante elástica de 81 newton metro. Esa constante elástica en la fórmula es la letra K. Representa las características puntuales de cada material, ¿cierto?, que posee una elasticidad. Por eso es que se dice que la fuerza elástica es para cualquier material, ya sea elástico o inelástico. Porque al fin y al cabo, por ejemplo, un chicle también posee una elasticidad. Entonces en este caso tenemos una constante elástica de 81 newton por metro. O newton dividido en metro. Después dice, el cual es estirado desde los 3,2 metros, ya, o sea, tenemos una posición inicial. Recordemos que la fuerza elástica es la constante elástica por el desplazamiento, o sea, tenemos un cambio de posiciones acá. Entonces la inicial es 3,2, perfecto, 3,2 metros. Después tenemos hasta, como dice ahí, los 4,7 metros. Entonces tenemos que la final es de 4,7. Perfecto. Entonces, ya que una vez que tenemos los datos, nosotros nos disponemos a utilizar esta expresión porque me están preguntando cuál es el valor de esta fuerza, o sea, el valor de la fuerza elástica. Por lo tanto, vamos a trabajar con la solución. Entonces aplicamos la fórmula. Vamos a la fuerza elástica y reemplazamos los valores ya que no tenemos que despejar. Si tuviéramos que despejar, tenemos que aplicar las reglas de la matemática. Si está sumando, pasa restando. Si está restando, pasa sumando. Si está multiplicando, pasa dividiendo, o bien si está dividiendo, pasa multiplicando. ¿Ya? Entonces en este caso, la fórmula ya está despejada porque se encuentra sola. Entonces la constante elástica la reemplazamos. Las unidades podemos colocarlas al final, no hay ningún problema. Colocamos la posición final, 4,7, menos la posición inicial, que es 3,2. Perfecto. Vamos a resolver nuestro paréntesis. Este paréntesis, 4,7 menos 3,2, ya, si vamos a nuestra calculadora, ya, que tenemos acá, recuerden que no, siempre tiene que, o sea, nunca tiene que faltarles una calculadora. Entonces 4,7 menos 3,2, eso nos da 1,5. Perfecto. ¿Ya? Y luego multiplicamos por 81, que es nuestra constante elástica. Y eso nos da 121,5. Entonces, 121,5 ¿qué? Se estarán preguntando. Como es una fuerza, Isaac Newton determinó que todas las fuerzas llevarán su unidad. Entonces, en el sistema internacional sabemos que la fuerza es la unidad, perdón, el Newton, perdón, es la unidad de medida de la fuerza. Entonces ya ahí tenemos el primer problema resuelto. ¿Ya? Entonces así se puede calcular el valor de la fuerza elástica, ¿cierto? Siempre tienen que tener en cuenta para resolver un problema de este estilo, primero sus datos, después la fórmula y después su solución. Así se ordenan fácilmente. Vamos al segundo problema. En el segundo problema tenemos lo siguiente, dice, vamos a ver que enfoque un poquito, ahí sí.
Un material elástico es comprimido a una distancia de 13,5 metros. Se fijan que hay una distancia, ya no dice cuál es la final y cuál es la inicial. Ahora vamos a ver a qué me refiero con esto. Producto de una fuerza de tal manera que pueda restituirse, ojo, con una fuerza de 318 newton. ¿Cuál es el valor de la constante elástica? Entonces acá tenemos que determinar cuáles son nuestros datos. Y lamentablemente yo no tengo mucha información de los datos, porque no puedo interpretar bien la información. Pero si podemos entender bien el enunciado, sabremos específicamente qué datos hay que colocar acá y qué fórmula hay que utilizar. Se fijan que esto lo tengo en blanco, ¿ya? Entonces acá tenemos que ver, dice, un material elástico, ok, es comprimido, bien, una distancia de 13,5 metros. Si vamos a esta fórmula, por ejemplo, ¿ya? Nos vamos a dar cuenta que esto es el desplazamiento, ¿ya? O sea que si este término, el completo, el que está en el paréntesis, es positivo, significa que se estira. Si es negativo, lógicamente va a regresar a la forma, ¿ya? Y será un desplazamiento negativo, porque va hacia el otro lado. Entonces, en este caso, cuando dice que es una distancia de 13,5 metros, tengo que fijarme si se estira o se comprime. En este caso se comprime, por lo tanto, el término que yo estoy obteniendo acá es el paréntesis. XF menos XY igual a 13,5 metros. Ese es el término que yo estoy encontrando. Pero, como dijimos que se comprime, tenemos que agregarle el signo negativo. Bien, de tal manera que pueda restituirse. ¿Ok? O sea, estamos en esa fórmula, porque ya hablamos de una restitución, con una fuerza de 318 newton. O sea, lo que nos están dando en este problema es la fuerza de restitución elástica, que es igual a 318 newton. O sea, ya tenemos los dos datos del problema. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que saber la fórmula. Como ya me están dando las fuerzas de restitución elástica, sabemos que tenemos que utilizar esta fórmula. Pero acá me están pidiendo el valor de la constante elástica. Entonces vamos a colocar la fórmula. No es necesario colocar el vector en este caso. Sabemos que es un vector, por supuesto. Tenemos un signo negativo acá. Entonces tenemos la fórmula completa, que es K XF menos XY. Ok. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Primero, para hacerlo más sencillo, vamos a sacar el paréntesis que tenemos acá, porque sabemos que el K siempre va a ser positivo. Entonces vamos a sacar nuestro paréntesis de forma de llave. Bien, entonces tenemos el signo negativo acá. Ok. Esto que está multiplicando, ¿cierto? El completo del paréntesis va a pasar dividiendo. Por lo tanto, FRE dividido en nuestro paréntesis es igual a menos el valor de K. Pero yo quiero el valor de K completo. Por lo tanto, tendría que acá multiplicar por menos 1 la expresión para decir puntualmente que mi fórmula va a ser menos la fuerza de restitución elástica dividido en el desplazamiento, o sea, la posición final menos el valor de la posición inicial. ¿Por qué? Porque al multiplicar por menos 1 solamente va a cambiar el signo de arriba. ¿Ya? Es lo mismo como si lo hubiera hecho, ¿cierto? Paso por paso. ¿Ya? Entonces ahí tienen la fórmula bien correctamente despejada, porque el valor de K tiene que ser positivo siempre. Se fijan, la fuerza de restitución elástica va a ser negativa en este caso, y acá tengo un positivo, entonces acá arriba me va a quedar negativo. Y este valor ya es negativo. Entonces, al hacer la división de dos números negativos, concuerda con la característica de la constante elástica, que tiene que ser positiva, y por lo tanto, ¿cierto? Tenemos que el valor es positivo. Entonces, al reemplazar, vamos a tener K y vamos a reemplazar, ¿cierto?, lo que tenemos acá en nuestro problema. Entonces, menos FRE, o sea, tendremos acá menos... Ah, perdón, me confundí de plumón, perdón. ¿Verdad que estamos usando este plumoncito para nuestras resoluciones? Entonces, tenemos que K, ahí sí, tenemos menos 318 y dividido en el desplazamiento, o sea, X final menos X inicial, pero es menos 13,5. Entonces, menos 13,5. En este caso, no hay necesidad de
hacer en la calculadora menos, ¿cierto? Ya. En este caso lo vamos a comprobar de igual manera, pero sabemos que va a dar positivo porque es una división de dos números negativos. Entonces lo vamos a hacer menos 318, ¿ya? Dividido menos 13,5. Se fijan que da positivo, aun cuando lo haga con los dos números negativos. O sea, positivos en este caso. ¿Ya? Entonces 23,5. Entonces, en este problema nos está dando 23,5. Y como es la constante elástica la que estamos encontrando, esto es Newton dividido en metro. Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, el valor ya de nuestra constante elástica. ¿Ya? Entonces ahí, ¿cierto? Cualquier duda lo pueden dejar en la caja de comentarios, ¿cierto? Respecto del despeje que hice en la expresión. ¿Ya? Vamos a nuestro tercer problema y final, ¿ya? Para tampoco extendernos tanto en la explicación de este problemita o de esta característica que estamos viendo. Tenemos acá, número 3, dice, un elástico cuya constante elástica, lógico, es de 72 newton por metro. Se estira desde los 5,8 metros hasta los 7,1 metros, producto de una fuerza. ¿Cuál es la fuerza de restitución elástica de este elástico? Entonces hay que colocar nuestros datos. Igual como en el primer problema, el valor de K es la constante elástica, o sea, esto es 72 newton por metro. Después, la posición inicial es la primera, ¿cierto? Desde es nuestra referencia, o sea, es 5,8 metros. Hasta los 7,1, por lo tanto, el X final es 7,1. Como ya sé lo que me están pidiendo cuál es la fuerza de restitución elástica. Por lo tanto, tengo que utilizar la expresión que utilicé en el segundo problema, que era la expresión inicial. Entonces acá, ¿cierto? Utilizamos esta expresión, que acá está la fórmula ya completa, porque ya sabemos que nos están pidiendo la fuerza de restitución elástica. Entonces, nuevamente, igual que en el primer problema, reemplazaremos menos, y ahora sí colocamos el signo llave. Tenemos el valor de K, que es 72. Multiplicamos, ya, colocamos paréntesis, 7,1, que es la final, menos 5,8, que es la inicial. Seguimos, menos, ahora colocamos un paréntesis normal, 72 por 7,1 menos 5,8. Vamos a nuestra calculadora, amiga. ¿Qué nos puedes decir, amiguita? 7,1, vamos a colocar un poquito más acá, para que no nos estorbe mucho. Ahí sí. Tenemos 7,1 menos 5,8. Y eso nos da 1,3. Perfecto. Estamos bien. Ahí la calculadora, ¿cierto? Mental que nos ayuda. ¿Ya? Y lo multiplicamos por 72, ¿verdad? 72. Eso nos da 93,6. Todo este producto es 93,6, pero como hay un signo negativo afuera, entonces menos 93,6 newton. ¿Qué hubiera pasado si este signo hubiera sido negativo? Habría quedado positivo la fuerza de restitución elástica porque el cuerpo se habría restituido hacia la otra dirección. En este caso, yo estoy estirando el elástico hacia esa dirección, pero cuando regresa a la forma original va en el sentido contrario. Por eso es que la fuerza es negativa, porque apunta, ¿cierto? O se restituye hacia el otro lado. ¿Ya? Entonces, espero les haya quedado relativamente claro ya cómo son cómo funciona la elasticidad en los problemas. Y no olviden dejar un like, ¿verdad? Suscribirse, recomendar el canal ya para más videos, ¿cierto? Y más contenido a este canal. Así que nuevamente me despido, soy Diego Morales y nos estaremos viendo en el próximo video. Adiós.